Las catedrales son el corazón de la ciudad, donde su pálpito diario, de alguna forma, mantiene, si cabe, todo lo que supuso su pasado, su rico pasado. En ellas se desarrollaron todos los estilos artísticos que la historia ha dado. Realmente la catedral es el foco cultural de una ciudad y como tal foco cultural en ella tiene la expresión máxima todo lo que supone no solamente la estructura arquitectónica, sino también la escultura y la pintura, sobre todo en esa orden de los elementos ornamentales, algo que de alguna forma dio la identidad de muchas de nuestras catedrales góticas. El Renacimiento es un momento de nuestra historia cultural importantísimo, porque evocamos la cultura grecolatina. El Renacimiento en Cuenca, concretamente, se manifiesta con una singularidad especial, y esa singularidad especial se la da la riqueza ornamental, y dentro de la riqueza ornamental, la rejería. La amplitud en la rejería, la dimensión en la rejería, los elementos que en ella se van a contemplar y la habilidad con que los maestros rejeros de Cuenca van a conseguir crear una propia escuela para todo el territorio castellano, lo vamos a poder contemplar a lo largo y ancho de este reportaje, de este gran trabajo, de este gran proyecto, porque en la rejería, como veremos, se manifiesta esa labor catequética que tienen las mismas catedrales, en esa fe, cultura y universalidad que en la Edad Media se propuso y que el Renacimiento, como ese movimiento cultural propiciado por el humanismo a partir del siglo XV, sobre todo en el XVI, dará la amplitud que necesita en ese momento el ser humano que vive y convive en un momento culminante de la historia de Castilla y de la historia de España. Los primeros 50 años del siglo XVI, se produce la eclosión del Renacimiento en esta catedral. Don Gómez Carrillo de Albornoz, canónigo tesorero de la catedral, es el personaje más importante en traer el Renacimiento a España y a esta catedral en concreto. Don Gómez se había educado en el Colegio Español de Bolonia que fundara su antepasado, el cardenal Gil de Albornoz. Don Gómez conoce en Italia a los mejores, conoce a Leonardo da Vinci y conoce a un español, discípulo aventajado de Leonardo da Vinci, como era Yáñez de Almedina, y trae a Yáñez de Almedina a trabajar en la catedral. Por tanto, este Yáñez de Almedina, joven aprendiz de Leonardo da Vinci, que viene con sus cuadernos, con sus apuntes de los dibujos, de aprender de Leonardo, incorpora rápidamente a esta catedral toda esa eclosión del Renacimiento. Claro, él va a tener una parte importantísima en la realización de la Capilla de los Caballeros, de las grandes tablas de la Capilla de los Caballeros, pero sobre todo va a influenciar en estas maravillosas rejas del Renacimiento que tenemos en la Catedral de Cuenca. Ciertamente las rejas en una catedral son un elemento extremadamente novedoso. Viene de la necesidad de cerramiento de capillas, pero los cabildos no quieren que las capillas se cierren con elementos arquitectónicos, con muros, con puertas. Se quiere dar visibilidad, se quiere impedir el acceso a determinados espacios, pero darles toda la visibilidad. Entonces una reja se convierte en una gran portada que deja ver a través de ella.
Es realmente admirable cómo la rejería en la catedral separa ámbitos, ámbito sagrado, de ámbitos donde la gente puede deambular, separa espacios. Las capillas eran propiedad de diversas familias y entonces a la capilla solo podía acceder esa familia. Pero no cabe duda que es un elemento estético de primera magnitud. A mí me gusta siempre decir cómo qué vemos a través de una reja y por otra parte, ¿qué vemos en la misma reja? Porque las rejas también nos cuentan mil historias. En las rejas se incorporan todos los modelos estilísticos, artísticos del Renacimiento y nos cuentan muchas historias. Hay unas grandes catequesis, unos grandes despliegues de conceptos e ideas teológicas y también del humanismo, ¿no?, del Renacimiento, que se nos exponen como un programa en la propia reja. Claro, la reja es un elemento estético, pero es un elemento histórico también y teológico que se incorpora a la construcción de estos templos. Si me preguntas qué es el grutesco, te diría que es algo especial. Es como una mezcla de animales que se transforman en elementos distintos totalmente. Algo que se convierte de la parte vegetal en parte animal. Algo distinto como un roleo que gira alrededor de él. Se transforma la imagen. Es algo maravilloso dentro de una rejería. Pero ¿y cómo entra este arte que pertenece al siglo XV, que se descubre en Italia y que llega a España, que llega aquí a estas tierras, a nuestra catedral? Llega a través del traslado de los movimientos. Pensamos que todo este arte artificial, este arte italiano, este arte de la antigüedad, queda transformado de alguna manera en algo grandioso, en algo a que le llamamos grutesco, a esa transformación existente de una realidad a algo ficticio. La Capilla de los Apóstoles presenta la creación del hombre y su expulsión del paraíso. Tras el pecado original, el hombre se ve envuelto en el mundo materialista que lo arrastra a la perdición. Podemos resumir su contenido con la cita bíblica del libro del Eclesiastés. He observado cuanto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad. Uno de los rejeros que está trabajando en esta catedral cuando llega el canónigo Don Gómez y llega Yáñez de Almedina con la eclosión del Renacimiento es Sancho Muñoz. Sancho Muñoz es un espléndido rejero, había hecho la reja de la capilla del obispo en el año 1510 y llega Yáñez de Almedina y cambia el concepto. Entra el Renacimiento a esta catedral. Sancho Muñoz trabajó también, como espléndido rejero que era, en las rejas laterales de la capilla mayor de la Catedral de Sevilla. Estamos hablando de una saga de rejeros impresionante, la que tenemos en Cuenca en la primera mitad del siglo XVI. La reja de la Capilla de los Obispos, a través de su fundador Andrés Pacheco, nos habla del bautismo de Jesús en el Jordán, con sus sirenas, vínculo de unión entre dos mundos, con sus jarrones y flores como el nenúfar, símbolo de la creación. Nos abre la puerta a la salvación a través del agua del bautismo, purificando el cuerpo para que el alma pueda alcanzar el paraíso.
Le va a seguir un rejero fantástico como Hernando de Arenas o como Juan de Marquina o Alonso Beltrán o Juan Francés. Las rejas de la capilla mayor, del altar mayor de la catedral, la reja del coro de la catedral, esta reja que tenemos detrás, la reja de San Martín, son fantásticos exponentes de lo que se hace en estos primeros 50 años del 1500 en esta catedral. Cierto que en esta catedral teníamos unas pequeñas rejas todavía del último gótico, pero la eclosión en el arte, en el Renacimiento y la eclosión, yo diría que es una orfebrería del hierro, del humilde hierro, la que se hace en esta catedral. Se la debemos a estos extraordinarios artesanos. En la capilla mayor, a través de la representación del mundo materialista en sus columnas, nos eleva al primer friso, con abundantes ángeles y vegetación anunciando la redención. El segundo friso, a través de los ángeles dadores del agua de la vida, da paso a la crestería que expresa las 7 últimas palabras de Cristo. El conjunto nos transporta al Gólgota de San Juan y la Virgen, custodios de la agonía de Cristo en este mundo. En la parte baja de las columnas de la reja del coro se representa la Roma imperial con sus gentes. Más arriba observamos los diferentes obstáculos que tiene el hombre en su caminar por este mundo, simbolizados en las arpías, dragones y basiliscos. Culminando la reja se presentan caminos a seguir, unos colmados de riquezas que desaparecen como vuelo de paloma. Otros basados en la concupiscencia representada por los sátiros y el central con la cruz del sacrificio, por donde hallaremos la salvación y la vida eterna. La capilla de San Martín se centra en la acción generosa del santo compartiendo su capa con un pobre. En el resto de la reja son incorporados símbolos de la época romana en que vivió. Termina con la representación de las virtudes en los medallones con rostros femeninos, situados en las bases de las columnas de la reja. La capilla de San Julián está ilustrada con una escena de su vida, la elaboración de cestas de mimbre con su inseparable Lesmes. Dos basiliscos custodian la escena,
transformados en rolios floridos. Una fila de querubines adoran y alaban la grandeza del Santo. En la capilla del arcipreste Barba se escenifica su presentación ante Dios tras su muerte. Angelotes y calaveras suspendidas en guirnaldas representan la protección divina que posee todo hombre. Las vasijas portadas por los ángeles exhiben los frutos conseguidos por el arcipreste en su vida terrenal. La capilla de San Roque, también llamada del Pozo, fue dedicada a la Asunción. Su puerta, con 4 corazones invertidos, nos habla de los 4 ríos del paraíso. Todo rezuma al misterio de la redención, pues son 33 granados los que dispone la reja, coincidiendo con la edad terrenal de Cristo. Culminando la crestería se encuentra el Calvario con la corona de espinas, espinas que hay que soportar en esta vida para alcanzar la tierra prometida, recordándonos que no hay gloria sin sufrimiento. En la capilla de Santa Elena se incorpora al pueblo con figuras humanas masculinas y femeninas, así como las de Hermes y Vulcano. Objetos de la época romana se hacen presentes en sus columnas. En lo alto de la reja, Dios facilita el encuentro con el hombre, extendiendo su brazo a través de sus ángeles. La reja de la capilla honda nos habla de la fuente vivificadora de Cristo. Su agua riega todo el mundo representado en las calaveras y máscaras. Los frutos conseguidos por el hombre son transportados por los ángeles en cántaros para ser ofrecidos a su Creador. La ilustración de la capilla de la Asunción coincide con la leyenda dorada de la dormición de María. Se representa a los 11 apóstoles presentes en el acontecimiento. Las molduras recuerdan la vida terrenal del hombre, donde los centauros simbolizan la lucha entre el bien y el mal.
La crestería expone la asunción de María al cielo según el Apocalipsis, recordando su sufrimiento y los dolores de la pasión de Cristo. En la capilla del peso, las bases de las columnas nos hablan del cautiverio del pueblo judío en Babilonia. La moldura central presenta la lucha del ejército celestial contra el mal. La ilustración de la visita de María a su prima Santa Isabel abre una ventana a la esperanza. La crestería presenta el árbol de Jesé, camino que siguió Jesús hasta su venida a este mundo. Sancho Muñoz comienza a trabajar con los diseños de Almedina, pero sobre todo es Esteban Lemosín el que hace la capilla, la reja de la Capilla de los Caballeros, y hace una gran reja a modo del Renacimiento. Y ahí tenemos todas las figuras del Renacimiento, la vuelta a la antigüedad clásica y la eclosión del más puro Renacimiento que en 10-15 años se había trasladado de Italia a Cuenca. La capilla de los caballeros nos asombra con las palabras Sacellum Militum, asimilando el recinto al Templo de Jerusalén. Su reja nos lleva a un mundo simbólico del poder terrenal. El primer friso, a través de San Pedro y San Pablo, nos enseña el camino de la salvación. El medallón de la Anunciación nos informa del principio de la redención. Una cadena de angelotes nos eleva al friso de la predicación con los leones alados, símbolo de San Marcos. La crestería nos anuncia el fruto bendito del vientre de María, con el niño Jesús de Praga. La reja de la capilla de los Muñoz representa la puerta del cielo. Los signos de victoria son palpables, como la corona de laurel, los grifos y los ángeles músicos. Todo nos indica que en la virtud y en el sacrificio está el secreto de la entrada en la Nueva Jerusalén. En las catedrales los diferentes movimientos artísticos se van a ir mezclando, es decir, el expresionismo con el impresionismo y la realidad con la fantasía. Pero donde más lo hemos podido apreciar, y a lo largo de este documental se ha podido ver, es en ese arte grutesco que se manifiesta en las rejerías, y esto tiene su origen en el templo de Nerón, en ese Domus Aurea que aparece, que se encuentra, y en el que se ve lo extravagante o
lo grosero, si cabe, de un arte con una intencionalidad lógica, y que nosotros lo vamos a ver plasmado en cada una de las, o lo hemos visto y lo seguimos viendo plasmado en cada una de las rejerías que conforman este espacio ornamental especial e importantísimo de la Catedral de Cuenca. Arte grutesco donde veremos y donde hemos visto y volveremos a ver cada vez que nos acerquemos a ella cómo se mezclan fantasía, realidad, humano, divino, en esa labor catequética donde el elemento vegetal se combina con el elemento animal, con el elemento monstruoso, con cada una de las especies difíciles de encontrar y que conforman lo que es ese grutesco o grotesco como una de las especialidades más importantes que dio el Renacimiento a lo largo y ancho de España.